Hola a todos, bienvenidos una vez más a nuestro programa Nada es imposible para Dios por la 107.1 y todas nuestras plataformas digitales de ONG Pater Nostrum y Parucía, también, Radio Exactamente. Parucía, FM. Estamos bien contentos porque hemos estado, creciendo también en la comunidad y hemos Sí, tenido también la opción explícita de tener varios programas, así que ha sí, sido bien interesante y también motivados porque también nos han pedido también algunos programas y por eso también estamos tratando de hacerlo en este tiempo. claro, la idea es acompañarlos siempre con la palabra, para también prepararnos, evangelizar, para transmitir también los mensajes que nuestra Virgencita en las apariciones también se nos ha revelado, para que también fortalezcamos nuestro espíritu y estemos preparados para todos los momentos difíciles que también vienen y para estar firmes en la fe. Eso es Exactamente, lo y más hoy día importante. tenemos un programa muy Sí, bueno, ¿cierto? Que habla explícitamente sobre el demonio, ¿cierto? El diablo. sí, Ya hemos tenido algunos programas sobre esto, pero la idea es que hablemos del tema de exorcismo, ¿cierto? Y de otras cosas que también están pasando en el mundo, donde claro. estamos viendo donde el demonio tiene más fuerza, ¿cierto? Sí, cómo actúa a través de nosotros, cómo nos utiliza también el demonio. Entonces es importante también hablar sobre este tema para tener el poder, para pedirle al Señor la facultad de poder también eliminarlo de nuestras vidas. Exactamente, así que vamos a partir, ¿cierto? Sí, Pidiendo la asistencia del Espíritu Santo y también la gracia santificante que viene desde lo alto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. amén. Pedimos la protección de San Miguel Arcángel para este programa, para todas las personas también que nos escuchan, para las personas también que de alguna u otra forma están sufriendo también embates del diablo. Pedimos especialmente que San Miguel nos defienda en la batalla, ¿cierto? Nos ayude sobre todo a cumplir la voluntad del cielo y nos dé la fortaleza también para poder batallar contra el demonio, contra el diablo. Pedimos especialmente en este día la asistencia de San Miguel Arcángel diciendo: San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste en ti su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás Y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Amén. Sangre preciosa del Señor Jesús, lávanos, purifícanos, líbranos de todo pecado y danos vuestra santa bendición. Amén. Amén. Muy bien, entonces tenemos un programa, ¿cierto? Sí, Que está asociado directamente con los espíritus inmundos, ¿cierto? sí, Y vamos a poner en contexto a la gente ya sobre ciertas características de los espíritus inmundos, porque sí. si vamos a hablar del demonio y si vamos a hablar explícitamente del diablo, tenemos que ver un poquito las características de estos demonios, ¿cierto? De estos espíritus inmundos. Claro, ¿qué tipo de, qué forma física o qué otras características tienen? Primero, la primera cosa es que los demonios no están ligados explícitamente a la materia, ¿ya? No tienen peso, tampoco Perfecto. no tienen distancia ni tampoco tienen tiempo. Entonces es importante también dejarle a la gente claro que tienen esa capacidad que nosotros no tenemos, ¿ya? Es decir, como no están ligados a la materia, no tienen esa imposibilidad que tenemos nosotros, por ejemplo, de no poder atravesar lugares o espacios que de alguna otra forma están limitados por la materia, ¿ya? Hay otra cosa que es importante, los demonios no se cansan, ¿ya? No tienen necesidad de reposo. Por eso que dice el demonio no descansa, ¿cierto? El demonio no duerme ni deja dormir, el dicho, Sí, ¿cierto? Lo sí, mismo. sí. No tienen necesidad de descansar, ni tampoco necesidad de alimentarse, ni de beber, ni tampoco enfermarse. Entonces también tienen características que nosotros no tenemos, ¿ya? Ellos son como sombras, espíritus, A ver, almas, ¿cómo se le el podría demonio, definir? según hemos visto en los programas ¿Mm? anteriores, recuerden que cuando cae el diablo, ¿cierto? Desde el cielo, Sí. parte la primera concepción de ser ángeles, pero al alejarse, ¿cierto? A rechazar libremente a Dios, viene ese rechazo libre, ese libre albedrío, hace que también se alejen de la luz. Y eso hace oscuridad en ellos. Y ahí vamos a decir, se autocrean, ¿ya? Porque en Sí. realidad, al alejarse de la luz, se van a la oscuridad. Por eso es su fealdad, ¿ya? Y es muy importante también entender de que los demonios tienen ciertas personalidades, ¿ya? Es muy importante entender también de que están dotados de inteligencia, por ejemplo, y que de sentimientos y de ciertas voluntades, ¿ya? Quieren hacer algo, lo van a hacer. Y poseen también las capacidades, ¿cierto? Y que son imperceptibles para el hombre. Nosotros no los podemos captar Sí, normalmente. me imagino. Tú dices algo particular, hablas de sombras, ¿cierto? Hablas de situaciones. Sí, Vamos a llegar al punto donde vamos a poder decir en qué momento uno puede ver esto, ¿ya? Pero necesariamente son imperceptibles en lo normal, vamos a decir,
¿ya? Y también pueden penetrar los cuerpos materiales, ¿ya? Es muy importante eso. Y transportar también cuerpos pesados. Hay personas que hablan particularmente de movimientos, ¿cierto? Nosotros teníamos un video, a mí me habían pasado incluso hasta un video de una persona conocida donde había materialmente movía ciertos jarrones y cosas de ese tipo donde lo tenían grabado, porque hoy día es muy fácil tenerlo de esta forma. Sí. Otras veces los mantienen suspendidos, ¿cierto? Otros hacen entrar en colisión estos elementos, eso lo pueden hacer, ¿ya? Está en su potestad también mover o hacer movimientos materiales de ciertas cosas. Yo a simple, o sea, lo que hemos hablado también del demonio en programas anteriores, me vino a la mente un poco cómo lo ilustran en la película de Mel Gibson, creo que fue el director, ¿o no? ¿Ya? La Pasión de Cristo. ¿Ya? Sí. No sé si se ha notado, físicamente muestran al diablo cuando Jesús está viviendo en carne propia, todo lo que tuvo que vivir por el sacrificio de nosotros, como esta mezcla entre hombre, como muy, como duende, como... Claro, lo que pasa es que, bueno, Claro, se tiene da que un personificarlo, tema pero... del cine que genera algo diferente, ¿ya? Uno ve, no sé, por esta figura de humano, claro, ciertamente el demonio puede tomar ciertas figuras. Podría tomar una figura, por ejemplo, humana, por ejemplo, A me eso aparecen iba, unas imágenes claro. de por medio donde, no sé, pues cuando va donde el Padre Pío y se sienta en el confesionario, se pone de rodillas en el confesionario, tiene la capacidad de ser un hombre que estaba muy bien vestido, ¿ya? Y era un hombre hermoso, era muy atrayente. ¿Ya? Es decir, podría tomar esa forma de por medio. Te voy a preguntar que puede tomar más de una forma. Exactamente, dice, Ya. y claro, y él se hinca en el confesionario y empieza la confesión del Padre Pío y cuando se da cuenta que es el demonio, claro, pum, desaparece, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede de por medio? Hay que entender también de por medio que el demonio puede seducirnos de alguna forma. Y tiene algo supuesto. particular, tiene la capacidad de encantar la imaginación. Nos puede poner, por ejemplo, ciertas seducciones o atracciones que no existen en lo real en nuestra vida, sino que solamente es una seducción de que plantó el demonio, en definitiva. Hay otras cosas que también son bien interesantes sobre el demonio. Tiene características puntuales de, por ejemplo, de generar sonidos, de luces, imágenes, visiones. Muchas veces, por ejemplo, a los santos se le ha aparecido mujeres en la alcoba, ¿ya? Mujeres que han llevado el demonio a través de una posesión, Claro, o claro. no materialmente, pero sí se aparece en una forma de una mujer. Y aparece una forma de una mujer y los santos lo han rechazado. Ya te estoy planteando algo que se les ha Claro. pasado normalmente, ¿ya? Porque son seducciones o son ciertas cosas que puede Claro, y crear que el de demonio. manera física te llevan a la tentación, po. Justamente, no sé, hay Que muchas venga- personas que me dicen es que se me apaga la luz en la casa, o siento sonidos en la casa, o aparecen imágenes en la casa. Eso sí puede hacerlo también, ¿ya? También puede producir imágenes sexuales, ¿ya? Es muy importante entender que puede moverte también a voluntad al mal y también procurar ciertas enfermedades, ¿ya? Es muy importante decir que hay enfermedades que no se sanan, que no se curan. Entonces, ¿por qué no se cura esta cosa? ¿Por qué no se sana esto? Y es porque también el demonio puede llevarte a esas enfermedades. Claro. Hay cosas puntuales, por ejemplo, no sé, pues hay personas que han caído en tema de brujería, donde le han entregado, por ejemplo, elementos puntuales, no sé, por alguna cosa para comer. Después de comerla están enfermos, qué sé yo, 3, 4, 5 meses y se hacen todos los exámenes y dicen, no tiene nada físicamente, pero está enfermo. Espiritual. No, está enfermo espiritualmente, pero también físicamente. Entonces, ahí hay algo bien interesante de poder verlo como Sí. también como característica del diablo. Hay otras cosas, por ejemplo, que son moralmente perversos, ¿ya? El demonio jamás va a traer algo bueno, jamás. Y son malvados per se, ¿ya? Enemigos de toda bondad y actúan a través también de la mentira. Siempre, siempre. Eso es lo que tienes que tener muy claro, Francisca, de lo que hace el diablo es que te va a mentir. Jamás te va a decir la Claro, verdad. te va a engañar, pues, y te Te va va a a engañar. buscar, engañar, te va a mostrar lo bonito, lo bueno, todo, que para él cree que es bueno, ¿verdad? Justamente. Entonces, por eso mismo hay que tener mucho ojo con eso. Uno podría pensar que está lidiando con el demonio y te va a traer algo bueno, pero jamás te trae algo bueno. Ellos no pueden ver como nuestro interior, ¿verdad? No puede ver nuestro interior. Hay algunas limitaciones. Cuando hablamos la otra vez sobre los ángeles, sí, hablamos los de ángeles limitaciones. tienen ciertas limitaciones, ¿te acuerdas? Si te Sí. dije, bueno, el ángel puede ver el pensamiento, no lo puede ver, solamente lo que tú verbalizas.
¿Ya? Claro, y ahí es muy, muy hábil para hacerte caer en esas cosas que Exactamente, porque el demonio son como va nuestro talón de Aquiles. a hacerte creer que sí lee tus pensamientos. Y no es que Ya, te lea eso es tus bueno, eso es pensamientos, sino que importante. lo que hace es sembrarte una idea y esa idea es la que tú piensas. Igual yo creo que eso es como una ventaja para nosotros. Y yo Justo. creo que eso también uno tiene que buscarlo a través de la fortaleza espiritual, con el rezo constante, con el rosario, como Claro, para también eliminar o espantar un poco claro, a, lo que a pasa es que estos demonios. si se te vienen algunas imágenes o sucede alguna cosa particular ¿Ya? donde tú sientes Sí. una cierta tentación, Mm. tienes que tratar de eliminarla. Y la forma literal para eliminarla es la oración. La vida en gracia, la confesión, comulgar. Eso te Sí. ayuda a alejarte de la oscuridad y te acercas a la luz. Por eso es tan importante entender de que si uno viene y está en pecado mortal constante, lo que va a suceder es que es muy fácil que el demonio se lo coma vivo. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho ojo con eso. Y hay algo puntual. También tiene potestad o autoridad en lugares y naciones. A nosotros nos ha sucedido en algunos momentos, a mí también me han pedido poder ir a ciertos lugares Sí. donde tú ves que el lugar tiene autoridad el diablo. ¿Y sabes por qué lo Sí. ves? Porque alguien se la dio. Y alguien le tuvo que haber dado autoridad. Sí. Probablemente el jefe de casa, ¿cierto? O el dueño en general o dueña de casa, le dio autoridad en algún momento, trayendo a lo mejor a alguna persona que hacía una limpia o tuvo la posibilidad a lo mejor de hacer una oración en torno al diablo que no se daba cuenta, por ejemplo. Mm. O vino gente a hacer reiki o a hacer yoga y se vieron puertas de entrada al diablo. Y también existen naciones que están consagradas al diablo. ¿Cuál Mira. crees tú que es una de las que podrías pensar que sería una nación consagrada al diablo? A ver si lo piensas. Yo creo que lo vamos a dejar ahí, Sí. ¿cierto? Sí. Y vamos a decir después de la pausa qué nación está consagrada al demonio. Así que nos vamos a una pausa Esperemos. y nos esperan. Seguimos, ¿cierto? Acompañándonos en su Sí, programa. nada es imposible para Dios. Y tú tenías que decirnos algunos países que todos conocemos que están consagrados al diablo. Eso me llama mucho la Justamente, sí. atención. Hay un país que tenemos la ¿Tan certeza. fácil es consagrar un país? No. Tiene que consagrarlo también el presidente o la persona que Como sea la alguien que autoridad. esté... eso te iba... Ya, es muy importante eso. Es decir, Sí, tiene porque que en todos los países se utiliza la magia negra y como rito y Justamente, cosas así. justamente. Pero hay países que se ocupa mucho más. Ya, yo te lo digo que, bueno, me tocó Sí. estar en Brasil en su momento. Hay lugares donde se ocupa la magia Sí, negra, sí, pero los explícitamente en rituales. otros lugares, como por ejemplo Haití, se ocupa la magia negra Mm. en demasía. Y este es uno de los países que está consagrado al Mira. diablo. Ojo, se consagró hace más de 100 años y se volvió a consagrar de nuevo. ¿Ya? Entonces hay que entender que la autoridad lo consagra. ¿Por qué? Porque quiere conseguir algo. Entonces yo conversaba un poco sobre, fíjate, la diferencia entre Haití y República Dominicana, que están Sí. pegados literalmente y se ve que hay una diferencia sustancial entre ambos. Es como el cielo y el infierno. Sí, ¿Ya? ¿no? Y son realidades que están totalmente como que uno no se las puede imaginar. Con el Exactamente. nivel de país que uno vive o en general como está Latinoamérica o Europa, etcétera. ¿Cómo puede existir que hasta hoy en día hay países así con un desorden político, Justo. administrativo, económico, etcétera? Claro, pero por eso mismo, Ya a lo mejor tiene son un poco de naciones sentido. puntuales que se han sido consagradas al diablo y el diablo empieza a tomar potestad en ellos. Y ahí viene todas estas cosas muy malas. Pero es muy importante entender algo. Los demonios siguen siendo criaturas. Es decir, son seres que son finitos y Sí. limitados en su poder de acción y subordinados a lo que Dios les permite. Es muy importante eso. Ningún espíritu, aunque sea dotado de inteligencia, de fuerza, de voluntad, de capacidades superiores a las de los hombres, puede interferir en la esfera sobrenatural. ¿Estamos claros? Sí. Porque el mundo de Dios le pertenece a Dios. Y como le pertenece a Dios, siempre va a ser vedado, ¿cierto? O vetado para los demonios. Tengo El una demonio pregunta. tiene que pedirle permiso a Dios muchas veces cuando tiene que hacer ciertas cosas. Y ahí va dirigida mi pregunta. Yo creo que todos ustedes en su casa también se está preguntando, Dios nos ama infinitamente, Sí. es misericordioso. A todos nos gustaría un mundo de paz, ¿verdad? De orden. Pero ¿por qué si Dios nos ama
permite esto. A ver, hay algo particular. El amor de Dios es infinito. Sí, Pero también su misericordia también es infinita, pero también nos da la libertad de poder decidir. Yo siempre le planteo esto a la gente. pero ¿por qué nos da la opción de decidir, sino que, ¿me Que entiendes? claro, a ver, sería, mira, te voy a poner un ejemplo muy simple. Tú tienes a tu marido y tu marido viene, está en su casa, ¿cierto? Y yo te Claro. digo, pues, Francisca, ¿tu marido te ama? Y tú me dices, sí, me ama. Bueno, pero pensemos un poquito más. Si tu marido estuviera en tu casa y tú vienes y lo dejas encerrado en una Claro. pieza, le sacas el celular, le sacas la televisión, Amar en libertad, no pues. tienes ninguna posibilidad, le cierras la puerta, sacas todas las imágenes que pueden haber ahí, dejas solamente una cobija, qué sé yo, en el lugar. Y yo te pregunto, ¿tu marido te ama? Sí, y te ama mucho. ¿Por qué? Porque está en la casa esperándome. No, pues tú estás limitando a tu marido Sí, para que te ame. Dios no nos limita. Entonces Dios nos permite decidir en libertad por el bien o por el mal. claro, ¿Y qué es lo que hace el Señor? Nos ofrece el bien, pero el diablo también nos ofrece el mal. claro. Entonces, en conciencia, nosotros tenemos que decidir por el bien, la cual hoy día no ha sido. ¿Por qué? Porque decidimos Sí. por el mal. ¿Ya? Entonces, también es importante entender eso. Yo te quería hacer una pregunta. ¿Tú crees que los espíritus, y hablamos también de los espíritus inmundos, tienen poderes sobrenaturales? Bueno, como estaba atenta, tú dijiste que no tenían poderes sobrenaturales. Perfecto. Y aquí quiero dejarle muy claro a la gente que nos está escuchando, los espíritus inmundos no tienen poderes sobrenaturales, tienen poderes preternaturales. Claro. Es súper importante eso. Comentado. Un poder preternatural es un poder que está bajo lo sobrenatural y sobre lo natural. ¿Me explico? Claro. Un poder sobrenatural sería el poder solo de Dios. Pero el poder preternatural es el poder de los demonios. Por eso que actúan en esa línea. ¿Ya? Entonces también es importante entender esa forma. Y ahí vamos un poco al tema, es decir, ¿qué sería un exorcismo? Un exorcismo es una forma específica de oración de la iglesia que usa contra el poder del demonio. Entonces es un rito particular y específico que se utiliza en la iglesia católica contra el demonio. ¿Ya? Es muy importante entender que existe una diferencia entre exorcismo y sacramento de penitencia. ¿Qué crees tú que es más fuerte, un exorcismo o el sacramento de la penitencia o la confesión? ¿Qué pensarías? A ver, si yo lo pienso sin como entrar más como ahondar en el tema y por lo que se ha visto, el exorcismo. No. Pero yo, claro, te lo respondí encima, claro. Pero cuando el padre porque es Gabriel algo Amor espiritual. le preguntan sobre esto mismo, dice que el sacramento de la confesión o de penitencia es 1000 veces más fuerte Me que el imagino. exorcismo. ¿Por qué? Porque el sacramento de penitencia o el sacramento de la reconciliación tiene la capacidad de ser un sacramento. En cambio, el exorcismo es un sacramental. Recuerden a la gente que el sacramento lo instaura Jesucristo y el sacramental lo instaura la iglesia. ¿Ya? Entonces, en ese escenario hay una diferencia de por medio en fuerza. Entonces hay que entender de por medio que la oración, ¿cierto?, que hacen el exorcismo tiene fuerza de todas maneras, pero el sacramento de penitencia es mucho más fuerte. Yo creo que ese es uno de los mayores pecados que, o sea, mayores como tentaciones que nos ha puesto el diablo, es creer que no somos dignos del perdón de Dios. Exactamente. Y es impresionante el que como sociedad y como personas nos hemos convencido de que como no somos dignos del perdón de Dios, somos pecadores y nunca vamos a llegar a ser santos porque ya le hemos embarrado miles y miles y le vamos a seguir embarrándola miles y millones de veces. Preferimos alejarnos de Cristo. Exactamente. Y preferimos no tocarlo, o sea, no tocar el tema tampoco, porque como trabajo, como que no lo necesito. Claro, y lo que pasa es ¿Me que el entiendes? Señor, Sí, si bien creo que eso es terrible. nos deja libres, también nos da ciertas opciones de por medio de decidir por Él. Claro. Pero ¿qué hace el diablo? Nos convence que no podemos venir y estar cerca de Dios porque nuestros pecados son tan grandes que es imposible estar cerca de Dios. Claro. Y eso no es una mentira, es decir, el Señor nos da la posibilidad de arrepentirnos hasta el último segundo de nuestra vida. ¿Podemos arrepentirnos? Ciertamente, pero tenemos que estar arrepentidos completamente, Sí. es decir, de corazón. Sí, con convicción. Hoy día, hablando con unos hermanos de Heraldo, dijeron algo súper rápido. Ellos fueron a una cárcel aquí a Chile, llevaron a la Virgencita, coronaron a la Virgencita y lo que dijo el hermano es que se acercó dos presos, que uno guiaba a uno ciego. El ciego se puso a rezar a la Virgencita, le pidió por su conversión,
Pero el otro le dijo al tiro a los hermanos, no, yo estoy ya Condenado. Ujú. Yo por eso estoy aquí, yo no tengo perdón. Y esquivaba la mirada a la Virgencita. Exacto. Y efectivamente el hermano no le dijo nada, solo así como intenta mirarle los ojos, Ujú. nada más. Y él la esquivaba, porque se creía indigno del perdón de Dios por todos los delitos que había cometido. Sí, pues justo. Y él mira a la Virgen y se pone a llorar. Exacto. Y luego, después, se confiesa. Mm. O sea, imagínate, eso es un milagro. Sí, lógico. El pasa es que nosotros no entendemos, pero tal Es como un milagro. Dios nos espera Dios siempre, nos llama, nos invita siempre. nos busca eternamente, ¿Mm? pero nosotros tenemos que decirle que sí. Y probablemente Sí, a lo mejor esta persona que ahí estaba está. presa pensó, yo no tengo posibilidades, no va a ser Él posible se que yo me negaba, ¿no? Y él acerque. decía, yo no tengo vuelta, o sea, yo ya estoy condenado y ya no tengo Exacto. vuelta, y si vuelvo a la calle voy a seguir haciendo lo mismo, Claro. voy a seguir delinquiendo, asesinando, etcétera. Y que no era la verdad, porque ese es el engaño Imagínate. del diablo. El diablo Ese es el engaño del diablo. te puede meter ideas que no son. Te dice que ya no tienes opciones. Es lo que le dicen normalmente, por ejemplo, a las personas que están para suicidarse. Le dicen, ya no tienes Claro. opción. La última opción, lo que te queda es matarte. Sí. Entonces, cuando la persona está, y esto pasa literal ya, está poniéndose la soga al cuello y se está lanzando, recién ahí empieza la conciencia. Dice, ¿qué estoy haciendo? Muchas veces están con la soga en el cuello y dicen, ¿qué estoy haciendo? Sí. Y se lanzan. ¿Qué es lo que pasa? El demonio los engañó para llegar a ese punto. Por eso que hay que tener mucho ojo con el diablo. El diablo busca el método de engañarnos siempre. Sí. Y recuerda que nos pone un contexto que es difícil. Nos dice que no tenemos ninguna otra salida. Sí. Y que lo que va a pasar es lo más terrible que se nos puede ocurrir. Y no es verdad. Y eso en todos los escenarios, o sea, en un matrimonio, cuando se está a punto de Justo. divorciarse, etcétera. O sea, Justo, cuando familias se quebrantan por cualquier situación, o sea, justamente. estamos todos los días. Y por lo mismo, para que la gente también lo sepa, Sí. desde el año 60 en adelante, el demonio tomó mucha más fuerza. En 1884, cuando hay una locución que tiene explícitamente y que escucha el Papa León XIII, León XIII escucha una locución del Sagrario donde salía una voz muy dulce y salía una voz gutural, ¿cierto? Salía una voz del diablo. Y ahí le decía, dame 100 años más que te voy a destruir a tu iglesia. Le decía la voz gutural. Y le decía la voz que salía del Sagrario, que era una voz muy dulce, decía, te voy a dar 100 años más de poder. ¿Qué pasa? Eso fue en 1884. Sor Faustina Kowalska habla particularmente que van a venir después del año 60 años más de mucho poder del demonio. Y hoy día estamos en esto. Cuando tú hablas con un exorcista, los exorcistas dicen que después del año 60 el demonio agarró más poder. Ya les cuesta más sacar, por ejemplo, espíritus mundos de personas. Entonces hay que tener mucho ojo con esto. Es decir, nosotros no podemos jugar con fuego porque nos vamos a quemar. Entonces hay que tener harto ojo con eso. Y las personas, y aquí viene la otra parte, Sí. que la gente, sobre todo los protestantes, nos dicen, bueno, pero ¿dónde sale bíblicamente que explícitamente Dios nos manda a estos exorcismos? Sí, eso es importante. ¿Ya? Hay lógicas de por medio de que si bien el rito de exorcismo no sale en la Biblia, el rito de exorcismo, pero sí manda expulsar demonios. Sí. ¿Ya? Entonces es muy importante Sí, entender yo eso. creo Es que decir, por ejemplo, en Mateo 10, Que el mismo Jesucristo Marcos 3, también a sus apóstoles los exactamente, invita. establece puntualmente eso en Lucas 9. Entonces, aparece explícitamente dónde viene y manda expulsar demonios. Mm, ¿Y por qué manda expulsar demonios? Porque sabe Jesucristo contra quién estamos batallando. sí. ¿Contra quién hoy día estamos haciendo la batalla? No, y sabe lo que se nos venía a futuro, a toda la humanidad. Exactamente. Y por lo mismo entender, y también para que la gente lo sepa, que existen dos formas de exorcismos hoy día. Dos formas. Y una forma, vamos a decir, la forma más sencilla, o el exorcismo menor, ¿cierto? Es la que se encuentra primeramente en el bautismo. Las personas cuando llegan y mira. tienen a su bebé, ¿cierto? Llevan a bautizarlo porque se hace un exorcismo menor. Y ese exorcismo menor tiene un ritual particular, Sí. pero obviamente es una forma sencilla. Es una forma que también podría hacerla, por ejemplo, cualquier bautizado. Sí. ¿Ya? Es decir, cualquiera de nosotros podría venir a hacer también el bautismo porque estamos bautizados. Mm. ¿Ya? Pero vamos a distinguir de la otra clase de exorcismo que son los exorcismos mayores, ¿cierto? Que es una clase, vamos a decir, más solemne, ¿cierto? O mayor, ya que tiene un rito explícitamente. ¿Quién está particularmente determinado para este rito, para hacer este rito? Es el obispo. ¿Ya? Ese por per se. Y uno dice, ¿pero por qué el obispo? Por algo muy simple, porque cuando manda Jesucristo a los apóstoles
en ese momento, los sucesores de los apóstoles son los obispos. Sí. ¿Ya? Claro, Son hoy en los día obispos, son los obispos hoy iglesia. día. Entonces, ¿qué es lo que entendemos? Es que el obispo Sí. per se ya es exorcista. Mm. Pero, y ahí viene la otra parte, el obispo muchas veces por su dinámica cotidiana, por sus actividades, que sé yo, no puede ser exorcista y determina a un sacerdote. A un sacerdote que sea de bien, un sacerdote que haga un trabajo pastoral, qué sé yo, Sí. que tenga una vida de santidad para hacer exorcismo. Por eso que todas las diócesis tienen una obligación explícita de tener por lo menos un sacerdote exorcista. Pero muchas veces eso pasa que el obispo no nombra a nadie. Y ese fue un poquito el combate que también hizo el padre Gabriel Amor, que aparece ahí en la imagen haciendo un exorcismo. Entonces es muy necesario entender eso. Es decir, nosotros tenemos que promover también de que hayan sacerdotes exorcistas. ¿Te parece que hagamos una pausa? Sí. Ya. Espérenos. Seguimos entonces, ¿cierto? En su programa Sí. Nada es imposible para Dios. Póngale me gusta y también suscríbase al canal, Sí, que por nos ayuda favor, mucho. ¿Ya? interactúe, transmítale también a toda la gente que conoce y que le interese estos temas para que también nos pueda ver y así también llegar a más gente. Exactamente. Y estábamos hablando del exorcismo, ¿cierto? Sí. Estamos en varios temas puntuales y estamos con varias preguntas, ¿cierto? Sí, claro, ¿qué pasa? Ya hablamos del exorcismo, de quién tiene la potestad, ojalá que toda diócesis tenga también el obispo exorcista, ¿verdad? Ujú. Pero ¿qué pasa o cómo lo hace la comunidad cuando siente o cuando ve que hay alguna persona que necesita ser exorcizado? A ver, ¿Cómo se hace? la primera cosa que debe suceder es que hay que notificar No, esto. claro, ¿ya? Hay pues que no se notificarlo. conoce. Y muchas veces pasa que, y esto lo dice también el padre Gabriel Amor, muchos psiquiátricos están llenos de personas que hay que hacer el exorcismo. Y viceversa. Muchos lugares donde se va a mandar a una persona que supuestamente está poseída, Sí. que deberían estar en psiquiátrico. Ya hay que distinguir, y para distinguir hay un protocolo. Y hay un protocolo de evaluación donde están psicólogos, psiquiatras, y también existe el sacerdote exorcista. ¿Ya? Muchas veces tenemos que ver explícitamente la animalversión a ciertos signos sacramentales. Recuerda que el demonio lo primero que hace es tratar de esconderse, no trata de mostrarse. Obvio. Entonces hay plegarias que hacen Hasta el los momento, porque después creo que se va a ir más... Sí, no, ahora no se esconde, ya ahora es literalmente busca po. decir Y que hay está. gente que adora al demonio. Hay mucha gente que adora al demonio, ¿ya? Pero sí teniendo también claridad de que, Sí. como te digo, existen protocolos puntuales, psiquiatra, psicólogo, también tener la claridad de que en este caso el sacerdote exorcista también hace ciertas pruebas. Por ejemplo, hay pruebas con sacramentales. Hay una prueba que a mí me gustó mucho, que con una persona que explícitamente estaba poseída y no sabía que estaba poseída, pero en este caso la mamá pensaba que podía estar poseída. Entonces, ¿qué pasa? Le dijo el sacerdote, mire, usted lo que va a hacer es va a cocinar la sopa, porque siempre toma la sopa él y su familia, y le va a cocinar con esta agua, que era un agua exorcizada, ¿ya? Y le va a echar esta sal exorcizada. Listo, lo va a hacer de esta forma, usted no le va a decir absolutamente nada, pero usted va a venir y va a servirle a todos en platos, qué sé yo, Claro. y este obviamente va a estar servido igual para todos los demás. Sí. Todos van a empezar a comer y va a ver qué pasa con la persona. Ciertamente la persona llega a la casa, está en el lugar, se sienta a comer, venía de su trabajo y todos empiezan a comer, y cuando va a dar la primera cucharada de sopa, la prueba y la escupe. La escupió, botó el plato y se empezó a enajenar con la mamá y con los familiares. ¿Qué me sirvieron? ¿Por qué me sirvió esta? Y se fue enojadísimo a su pieza. Eso es un signo muy puntual. Oye, mira, esta persona algo tiene. Normalmente los sacerdotes exorcistas hacen esto. Cuando vienen a una persona que ya empiezan a hacer un rito, tienen dos botellas iguales. ¿Qué hacen? Sacan de la mano izquierda la botella que no tiene agua bendita y le ponen. Entonces, ¿qué hace cuando está obviamente en la persona? Si no hace ningún signo, se nota muchas veces, incluso hasta hay frases que eso lo voy a parafrasear. Hay una persona que le hicieron esto, el demonio a través de la persona dice, con esa agua lávate el hocico. Así le decía de por medio, ¿ya? Porque esa agua no me hace nada. Y versus sacaba después el agua bendita de la otra mano ahí, le tiraba y le quemaba, le ardía, Imagínate el le poder. complicaba. Entonces, por eso te estoy planteando algo que eso es una prueba, que son pruebas empíricas que nos van ayudando a entender
quién está poseído o no. Por eso es que es muy importante también determinar. No toda la gente está poseída, no toda la gente Claro, viene... porque además tampoco es fácil de saber o de percibir estas. Exactamente. ¿Por qué? Porque obviamente el demonio tiende a ocultarse en la Ocultarse, persona para que el claro. demonio no salga. ¿Me explico? Es decir, porque si se revela, es fácil venir y saber que hay que hacer ritos para eso. Claro, y hay gente que dice que tampoco existe el demonio. Muchas personas también lo hizo mismo. Y también viene la otra parte, es qué personas pueden recibir un exorcismo. Sí. ¿Ya? Las personas que pueden recibir un exorcismo primero son los católicos, ¿cierto? También los catecúmenos, ¿cierto? Los que recién bautizados, los que están recién entrando a la iglesia católica. También están los no católicos que lo soliciten, ¿ya? Y también tenemos los creyentes no cristianos, pero siempre y cuando tengan la disposición apropiada o el deseo sincero de ser liberados de la influencia demoníaca, ¿ya? Puede pasar que hay gente que no quiere ser liberada y quiere mantenerse en eso. Importante aquí prima también el tema de la libertad. Justamente. Entonces ahí vamos a Porque darnos... se pueden encasillar como todos, pero si tienen si quieren hacerlo, Justamente, pero la libertad tiene que si ser le permiten hacerlo. en verdadera libertad, me explico, porque va a pasar Obvio. muchas veces que el demonio también va a intentar trucarte o truncarte esa Claro. libertad mostrándote otras cosas. Bueno, ahí aparecen unas imágenes de Annalise Mitchell, que en la película de Emily Rose aparece, Claro. fíjate la niña como era, de una niña muy hermosa, ¿cierto? Que aparece al Sí. lado izquierdo y luego de Feliz, eso normal, su mirada. fallece con 30 kilos, ¿ya? Después de múltiples exorcismos que se le hicieron, entendiendo de por medio que 4 demonios fueron los que estuvieron detectados. Insisto, 4 los que se detectaron. Nerón, Hitler, Judas y Lucifer. Entonces tenía gigantes los demonios. Y ahí de por medio, bueno, aparece un poco también parte de los ritos que sacaron algunas fotografías. También es importante entender de que los ministros de por medio hay que tener claridad de que tienen que estar instaurados por la iglesia. Sí. Yo les- Ellos son los que están encargados de hacer los diferentes tipos del exorcismo. Justamente hay que tener mucho ojo con esto, porque muchas veces pasa de que cualquier sacerdote cree que puede hacer exorcismo y eso no es así. ¿Ya? No es así porque qué si bueno. bien antiguamente se podía y habían muchas personas, incluso personas que no eran sacerdotes que hacían exorcismo, Eso te voy a preguntar, ¿ya? ¿solo los sacerdotes pueden hacer exorcismo? Después del 1600 empezó a haber una nueva corriente donde se pedía que solamente el sacerdote fuera a hacer exorcismo. ¿Qué es lo que sucede? Hay una situación donde ese sacerdote tiene que estar instaurado por el obispo, ¿ya? Es decir, por obediencia es, en este caso, el que va a hacer el exorcismo. No es como que al sacerdote se le ocurrió, ¿ya? Entonces hay una historia de un sacerdote que Debe estar llega, preparado. que al ver que había una persona que estaba poseída, llega y va a hacer un exorcismo, no esperó que le dieran la potestad el obispo, y va a hacer el exorcismo y la persona llega a la casa y el demonio lo golpea y queda tetrapléjico. Ya, entonces, para que entiendan de por medio que no es algo fácil. Yo he visto muchos videos donde salen pastores evangélicos haciendo exorcismo. Y muchos pastores, para que tú lo sepas, después van a curas. ¿Para qué? Para que le saquen los demonios que se ganaron. Por eso que no se puede imponer las manos. Nosotros como laicos, ya aunque seamos un laico consagrado, no puedes imponer las manos. Está solamente reservado al sacerdote. O sea, hay que tener mucho ojo. Y esas cosas como el reiki, qué sé yo, que te imponen Sí. las manos, mucho ojo, porque tal como tú puedes pasar un demonio, también puede llegarte un demonio. ¿Ya? Así que hay que tener mucho ojo con esto. Sí. Se nos hizo el tiempo, Sí. Francisca. ¿Ya? Estamos con un tema que es más largo de lo que pensábamos, Sí, ¿cierto? vamos a tener que hacerlo en 2 programas. Ya casi todos nuestros temas son para 2 programas, pero eso también invita a que la gente se una y para que también se interese más del tema. Empieza a estudiar y para que tenga, si es que tiene consulta, podamos interactuar a través de las plataformas. Exactamente, así que te invito a poder terminar, Sí. ¿cierto? Con una oración especial a la Virgen María, que nos ayuda también a poder combatir el demonio, ¿cierto? Sí, y yo también quiero pedir especialmente en esta oración por todos los sacerdotes, ¿ya? Porque Sí. cada vez está habiendo menos llamados al sacerdocio, o sea, hay muy pocos postulantes en los seminarios. Los seminarios cada vez están más vacíos, los conventos están cada vez más vacíos. Sí. Y ellos tienen una labor importante, no tan solo con los exorcismos, que estamos viendo que solo ellos pueden también espantar los demonios, sino más bien por la Eucaristía, por la Lógico. vida. Entonces, pidamos especialmente en este programa
por todas esas vocaciones, por todos esos sacerdotes, por todo eso, esas personas que se están preparando y los que también sienten el llamado de Jesús pero tienen miedo. Pidamos por cada uno de ellos para que el Señor reine en su vida, para que sigan con la labor importante que hacen y que vamos a necesitar mucho, mucho, mucho para todos los tiempos que se vienen. Exactamente, por eso hay que pedir a nuestra Madre María que Sí. sobre todo también venga y traiga nuevas Importante. vocaciones, ¿cierto? Sí. Al sacerdocio y también que podamos combatir el mal. Pidamos a nuestra Madre María en este día y sobre todo también para que le pise la cabeza al demonio, ¿cierto? Y triunfe. Que como dice, al final mi Inmaculado Corazón Sí, triunfará, ¿cierto? triunfará. Al fin va a triunfar nuestra Madre Esa es María. nuestra esperanza. Digamos juntos, Dios te salve María, llena eres Llena de eres gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y que el Señor Dios Todopoderoso nos bendiga, nos guarde, que es Padre, Hijo y Padre, Espíritu Hijo, Santo. Espíritu Santo. Amén. Amén. Nos vemos.